Escuchás sobre el magnesio y sus beneficios en todos lados, sobre los beneficios cardiovasculares, para el sueño, para constipación y en realidad para muchos más. Pero no se habla nunca de uno de los efectos más importantes del magnesio, que es cómo este mineral puede afectar a tu envejecimiento y ayudarte a no envejecer de manera prematura. Por eso en este video vamos a ver cómo el uso del magnesio te puede ayudar a frenar varios de los mecanismos que a nosotros nos llevan a envejecer. Vamos a ver además cómo asegurarte de que estás consumiendo cantidades suficientes de magnesio y si no lo haces, qué dosis usar para compensarlo y sobre todo qué formas de magnesio permiten frenar estos mecanismos de envejecimiento, ya que el magnesio lo podemos encontrar en sales combinadas con otras sustancias como citrato de magnesio o sulfato de magnesio, que no están mal, pero que no tienen o no maximizan estos efectos sobre la reducción de nuestro envejecimiento. Y tu pregunta podría ser ¿por qué es más importante empezar a entender el impacto que tienen los distintos elementos, en este caso el magnesio, en tu envejecimiento? No tiene que ver con tu estética o con cosas anti-age, tiene que ver con el futuro del ser humano. La realidad es que el mundo envejece, y con eso no me refiero a vos y a mí, obviamente lo hacemos, sino al promedio de edad que tienen las personas en el mundo. Hoy la edad promedio de las personas de todo el mundo es 31 años, para 2040 ese promedio va a haber aumentado casi 5 años. Parece poco para vos, pero significa menos personas jóvenes, sanas y productivas y muchas más personas de la tercera edad con problemas de salud asociados a la vejez. Y por otro lado es relevante porque longevidad no significa solamente que vos vivas más tiempo, que puede ser importante para vos o no, sino que significa posponer la aparición de enfermedades y que vos vivas más años sano. Los que nos terminamos inclinando por longevidad como especialidad o como área de estudio, nos inclinamos por ese área porque es el área que mejor representa la salud en general. Y si prestaste atención en los últimos años, nosotros somos cada vez menos fértiles y tenemos cada vez menos hijos. Hace rato que los países más desarrollados están envejeciendo su población y mucho. A este ritmo, países como Corea del Sur, donde cada pareja tiene como promedio 0.6 hijos, va a tener un cuarto de su población en menos de 60 años. Todos los que prestamos atención a estas cosas sabemos que eso va a implicar cambios para todos nosotros y lo mejor que podemos hacer para atajarlo es envejecer bien y frenar o reducir la velocidad de nuestro envejecimiento en líneas generales. Y el magnesio actúa en sitios que tienen que ver con tu envejecimiento, como en procesos de reparación de tu ADN, en procesos de transcripción de este ADN a las proteínas que vos necesitas después, en la síntesis de ATP y producción de energía e incluso en la formación de células que ayudan a que vos mantengas tu densidad ósea, que sabemos que normalmente vamos perdiendo con la edad, y en realidad muchas otras cosas más. Estos son solo ejemplos que si se afectan van a acelerar tu envejecimiento. Dicho esto, de la misma manera que usar el magnesio o tener la cantidad correcta de magnesio nos puede ayudar a reducir la velocidad de envejecimiento, el déficit nos puede acelerar ese envejecimiento. ¿Y por qué vemos que se habla de magnesio en todos lados? Que ves videos, contenido, artículos de magnesio y no tantos de otros minerales como el fósforo o el cloro. Por dos razones. Porque este mineral cumple más funciones que muchos de los otros minerales en nuestro cuerpo y por otro lado, y más importante te diría, porque el déficit de este mineral es bastante más común. ¿Pero por qué es tan común? En primera instancia por falta de consumo. En promedio el hombre blanco consume más magnesio que otras etnias en su dieta, pero aún así el promedio de consumo de magnesio está por debajo de la cantidad mínima que nosotros necesitamos de manera diaria. Y ahí la clave está en la palabra mínima, que no es la cantidad ideal para que tu cuerpo funcione de manera óptima y vos no envejezcas de manera acelerada. Es la mínima indispensable que vos necesitas para no tener riesgo de síntomas o de problemas de salud relacionados con el déficit de magnesio. Y esto es importante porque aplica para todos los micronutrientes, aplica para todas las vitaminas y minerales. Los valores que las distintas instituciones pusieron como valor mínimo necesario para que vos consumas de cada uno de estos micronutrientes no es el óptimo, sino es el que reduce nuestro riesgo de enfermedades o problemas de salud por hacer déficit de estos nutrientes. Probablemente el óptimo sea un poco más elevado. Pero entender si estamos consumiendo la cantidad correcta o no de magnesio es fácil de solucionar si usamos una herramienta que nos permita simplemente fotografiar la comida y entender si estamos consumiendo el magnesio diario que necesitamos para cubrir nuestro requerimiento o semanal o mensual antes de pensar que sí o sí tenemos que tomarlo como suplemento, sobre todo si no tenemos la posibilidad de hacernos un análisis de sangre y medir el magnesio en nuestro cuerpo. De hecho, creé Pulso pensando en todas las personas que no pueden habitualmente medir el magnesio en sus análisis de sangre o que no tienen acceso a la medición más útil de magnesio, que se llama RBC magnesio, que mide el magnesio adentro de los glóbulos rojos e identifica si tenemos un déficit o no. El segundo factor por el cual es común hacer déficit es
porque hay déficits poco importantes que suelen ser asintomáticos. Vos no notás que estás haciendo déficit de magnesio, pero aún así pueden impactar en tu velocidad de envejecimiento y pueden acelerarla. Incluso si tenemos síntomas, estos síntomas pueden ser poco específicos y que vos no te des cuenta de que aparecieron porque no tenés la cantidad de magnesio suficiente en tu cuerpo y que probablemente no hagas nada para corregirlo. Esto puede parecer menor para vos y te hace o más irritable o tener peor calidad de sueño o te genera algo de calambres o te hace manejar un poco peor el estrés, pero el punto es que cuando vos mejorás aspectos de tu envejecimiento, en este caso porque optimizaste el magnesio, estás comprando lo más caro que tenés, que es tiempo. Y tiempo de calidad porque implica menos tiempo con enfermedades crónicas y problemas de salud. El tercer factor por el cual el déficit de magnesio es común tiene que ver con la poca absorción o con mucha pérdida en nuestro cuerpo, con que estemos eliminando mucha cantidad de magnesio de nuestro cuerpo. Y esto se da por situaciones donde vos comés teóricamente las cantidades suficientes, pero aumentás tu eliminación del magnesio o simplemente no lo absorbes cuando lo tenés en tu tubo digestivo. Esto puede suceder porque usás diuréticos, porque usás omeprazol o porque usás algún otro antiácido, y puede suceder porque estamos usando drogas relacionadas con, por ejemplo, quimioterapia. Pero uno de los elementos o puntos más interesantes y más comunes, si querés, es que nos olvidamos de que cuando tenemos diarrea por cualquier causa, no importa si tenés celiaquía, problemas de absorción, si simplemente comiste mal, si tomaste mucho alcohol el fin de semana, por la razón que fuere, también podés tener menos absorción de magnesio. De la misma manera que vos no incorporás todas las calorías que comiste porque muchas se pierden por materia fecal y por eso tendés a perder peso cuando tenés diarrea, lo mismo sucede con todos esos micronutrientes que vos querrías absorber. Y la cuarta razón por la cual no solemos tener en cuenta que tenemos déficit de magnesio es porque el déficit muchas veces aparece adentro de nuestras células. Incluso en personas que consumen las cantidades suficientes de magnesio en su dieta y que tienen buenos valores en un análisis de sangre, encontramos déficit de magnesio en esta medición que te mencionaba antes, que es intracelular, que está dentro de los glóbulos rojos, por ejemplo, y que es donde realmente el magnesio está actuando y donde más importa. Este déficit es más difícil de identificar y por eso no se suele corregir, porque simplemente no lo detectamos. Por eso, si vos querés tener una noción un poco más clara de si tenés suficiente magnesio en tu cuerpo, hay dos cosas que puedes hacer. Una es medir el magnesio intracelular, que llamamos RBC magnesio, y la otra es asegurarte de que en tus comidas, al menos de manera semanal o mensual, estés superando tu requerimiento de magnesio día a día. Recordá que el valor diario indicado no es el ideal, es solamente el mínimo, con lo cual en realidad lo que queremos es superar ese valor. Y por último, y relacionado con el tercer punto que te mencioné antes, el déficit de magnesio es común porque consumimos muy frecuentemente factores que te impiden aprovechar ese magnesio que estás consumiendo. Estos son elementos que incluso si vos no tenés ningún problema intestinal, no tenés problemas de absorción, celiaquía, nada de todo esto, igual pueden reducir la cantidad del magnesio que vos podés aprovechar. Pensá en alimentos ultraprocesados, pensá en tomar mucho calcio, ya que compite por los mismos mecanismos de absorción, por ende si tomás los dos, los necesitas tomar por separado. Tomar alcohol, tomar gaseosas o bebidas dulces en realidad, tomar café cerca del consumo de magnesio, que sabemos que reduce la absorción de muchos minerales, y varias sustancias más en realidad. Por ende, si vos consumís 400 miligramos diarios, que es lo que deberías, pero los consumís con estas sustancias, a sangre va a llegar menos magnesio y vas a hacer déficit igual. Por ejemplo, antes te mencioné sustancias como diuréticos o bloqueantes de la bomba de protones como el omeprazol, que podés tomar por acidez y que suelen generar hipomagnesemia. Lo hacen, reducen la cantidad de magnesio que tenemos en sangre porque bajan la acidez, aumentan el pH que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo y eso hace más difícil que puedas absorber el magnesio en tu intestino después. Y ahí tu pregunta podría ser, ¿qué hago si yo necesito usar estos medicamentos? ¿Tengo que dejar el medicamento? No, por supuesto que no. Lo que tenés que hacer es aumentar tu consumo de magnesio para compensar esta situación. A todos estos mecanismos tenemos que agregarle problemas que derivan de lo que llamamos homeostasis del magnesio. La homeostasis, en términos simples, significa el equilibrio de algo, de tu cuerpo o en este caso del magnesio. Y la idea simple es que a más agotás el magnesio, a más lo usás vos en tu cuerpo, más riesgo de déficit vas a tener porque más necesitas diariamente. Entonces, si bien te puedes encontrar con que organismos internacionales te dicen que vos necesitas una cantidad mínima como 400 miligramos, es una locura pensar que vos y yo necesitamos exactamente la misma cantidad. Una persona de 70 años que toma alguna sustancia de las que te mencioné antes que reducen la absorción de magnesio y que tiene hipertensión, obviamente necesita una cantidad mucho mayor de magnesio que yo de manera diaria para lograr este equilibrio u homeostasis. Una persona que no puede manejar el estrés bien y que tiene altos valores de cortisol, que tiene síntomas de ansiedad, espasmos musculares, calambres, etc., necesita más cantidad de magnesio que yo. Hay factores que hacen que alguien necesite más o menos magnesio y tienen que ver con las funciones de este mineral. Pensá que usamos el magnesio para la fosforilación oxidativa y la producción de energía, para la síntesis de proteínas nuevas, con lo cual a más síntesis necesitamos, más magnesio vamos a necesitar, para la estabilidad del ADN, con lo cual a más daño yo tengo de ese ADN, más magnesio necesito, para transportar iones a través de membranas a otras células, con lo cual para poder utilizar esos otros minerales es probable que necesite magnesio,
magnesio para la contracción y relajación muscular, para el ritmo cardíaco normal e incluso para la excitabilidad neuronal. Con lo cual, si yo no tengo el magnesio suficiente, todos estos procesos se van a ver afectados. Por eso hay roles del magnesio que tienen que ver con tu estado de ánimo, hay roles que tienen que ver con la relajación, no solamente de estado de ánimo, sino muscular. Hay efectos a nivel muscular y de recuperación post-ejercicio, efectos cardiovasculares y efectos energéticos. Ya entendimos que el déficit de magnesio es común, pero ¿qué hace el magnesio con respecto a nuestro envejecimiento? ¿Por qué es útil el magnesio para desacelerar nuestra velocidad de envejecimiento? Es útil porque, como muchas sustancias que vamos a ir viendo en nuevos videos, afecta a diferentes mecanismos que son la razón por la cual envejecemos. Nosotros, tu perro, tu hámster, etc. Los mecanismos de envejecimiento son los mismos para todos. Son las razones o la entropía, si querés, por la cual vamos envejeciendo y nuestro cuerpo se va dañando. En el caso del magnesio, la primera que podemos mencionar es inflamación o inflammaging, por esta unión de inflamación y envejecimiento. No me necesitas a mí para que te diga que estar inflamado te lleva a envejecer más rápido. De hecho, la relación entre estar inflamado y envejecimiento acelerado es tanta que hoy podemos usar marcadores o sustancias en sangre que se correlacionan con tu inflamación para medir tu edad biológica y entender cuán rápido tu cuerpo está envejeciendo comparado con tu edad real. Y de esa manera podemos prever problemas de salud relacionados con tu envejecimiento futuro. Por ejemplo, cuando nos falta magnesio, aumentamos la liberación de interleuquina 1 y TNF-alfa junto con otros marcadores inflamatorios que no hace falta que conozcas, pero básicamente son todas sustancias que crean un clima en tu cuerpo, en tus células, en tus tejidos, proinflamatorio. Además, como si fuera poco, la falta de magnesio aumenta algo que llamamos agregación plaquetaria, que es la tendencia de tus plaquetas a pegarse entre sí, con lo cual, además de generar un impacto en tu velocidad de envejecimiento, va a haber un impacto en tu salud cardiovascular, como vamos a ver luego en más detalle. Y eso va a ser importante para que entiendas cómo usar el magnesio si vos ya tenés algo de problemas cardiovasculares, algo de aterosclerosis, hipertensión, etc. Y otro aspecto importante para todos los médicos funcionales y personas que atienden pacientes pero que no tienen de dónde formarse o de dónde aprender más, es que el magnesio en sangre, a pesar de no ser la medición ideal, pero asumiendo que no podés conseguir la medición ideal o no están los recursos para hacerlo, junto con un bajo consumo diario de magnesio, si alguien está midiendo todos los días su consumo, están asociados naturalmente a más inflamación. Con lo cual, en estas circunstancias, va a aumentar el nivel de inflamación que alguien tenga en su cuerpo naturalmente. Por ende, eso ya implica una doble tarea: compensar el déficit de magnesio y, por otro lado, reducir la inflamación de ese paciente o de esa persona. Básicamente hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de magnesio y la proteína C reactiva. A menos magnesio tenemos, más proteína C reactiva tenemos, que es típica de la inflamación. Y además esto se corrige con la suplementación de magnesio. Y a su vez, poco magnesio te termina inflamando más por un impacto que es bastante más amplio, porque aumenta la oxidación, porque genera problemas en tu microbiota, porque aumenta las células zombie o células senescentes, como ya vamos a ver, y porque aumenta las células que llamamos fagocíticas. Con lo cual, querés mantener buenos valores de magnesio para no estar inflamado de más. Ya solemos tender a inflamarnos naturalmente y no queremos encima agregar la variable magnesio. Otro de los mecanismos de envejecimiento que dañamos si no tenemos suficiente magnesio es el equilibrio de la microbiota. Hay varios estudios en ratones mostrando cómo dietas bajas en magnesio llevan a los ratones a más comportamientos relacionados con ansiedad o depresión, pero el ejemplo claro de alteración de la flora es cómo ratones que llevan solamente 21 días comiendo con déficit de magnesio cambian su flora y reducen las bacterias beneficiosas como las Bifidobacterium, independientemente de cualquier otra cosa que hagan a nivel alimenticio, solamente reduciendo la cantidad de magnesio, ni siquiera cambiando la dieta. Es probable que esto suceda porque necesitas al magnesio para mantener un buen nicho o un buen hábitat positivo para esas bacterias. Y a su vez los ratones con déficit de magnesio expresan menos mecanismos de control de la barrera intestinal y más elementos que reflejan inflamación y daño. Pensalo así: bajo magnesio significa peor flora, más permeabilidad intestinal, independientemente de cualquier otra cosa que vos hagas para cuidar la flora. Esto es relevante sobre todo si vos tenés alergias o problemas autoinmunes. Y lo interesante es que lo contrario también es verdad. La suplementación con magnesio incrementa las bacterias relacionadas con salud intestinal y con equilibrio metabólico, incluso en ratones que tienen colitis. Con lo cual, si bien no es que podemos tomar un estudio de ratones y llevarlo a humanos, es probable que la suplementación con magnesio, si nos falta el magnesio, sea beneficiosa para nuestra salud intestinal. Y luego tenemos a las células zombies o a lo que llamamos senescencia celular. Si nos falta magnesio, acumulamos estas células zombies más rápidamente de lo normal. La idea sobre las células senescentes o zombies es muy simple. Cuando una célula tuya normalmente recibe demasiado daño, tiene dos opciones: o ser destruida o acumularse sin hacer nada, sin cumplir ninguna función. Ya no funciona más y por eso le llamamos célula zombie. Lo ideal es que tu cuerpo destruya esas células, pero a medida que envejecemos comenzamos a acumular estas células zombie que no cumplen ninguna función y que a su vez
vez dañan a las células de alrededor y las van transformando en zombie también, en células senescentes también, por eso tienen ese nombre. Pero muchas de las alteraciones que suceden en estas células durante la senescencia son análogas o muy similares a lo que sucede si vos expones a una célula a un déficit importante de magnesio. Se va dando menos protección frente a los radicales libres y el estrés oxidativo, frena el crecimiento o el desarrollo de estas células y se paran, y varios mecanismos que llevan después a la muerte de esa célula. Por ende, la falta de magnesio acelera este mecanismo. Pero no siempre el impacto de buenas cantidades de magnesio es positivo. En algunos casos tus células necesitan este desafío, esta adversidad, esta hormesis si querés. Y una de las mejores maneras de entenderlo es qué sucede con tus células madre. Normalmente necesitamos un pequeño déficit de magnesio, que haya momentos en los que nuestro cuerpo tiene que responder frente a esa adversidad para adaptarse y no impactar negativamente sobre nuestras propias células madre. Esto es algo muy interesante que vemos que se cumple cada vez más para distintos mecanismos: nutrientes, nivel de ejercicio, nivel de sueño, nivel de oxidación, etc. Sabemos que un pequeño impacto, un pequeño daño es algo que queremos para forzar mecanismos de adaptación en nuestro cuerpo. ¿Qué implica esto para vos? Entender que no querés para siempre mantener las cantidades óptimas de magnesio y que por lo menos querés pequeños momentos donde el déficit sea normal. Y una de las mejores teorías, o al menos más interesantes, de cómo funciona nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestros niveles de energía, y en inglés se llama Disposable Soma Theory. Esta teoría, que es vieja, es de los años 50, busca explicar por qué tenemos una expectativa de vida limitada si tenemos una presión evolutiva que nos hace sobrevivir y reproducirnos. Básicamente esta teoría buscaba responder por qué si desde hace millones de años que evolucionamos para sobrevivir, no nos adaptamos a vivir más tiempo. Y la respuesta está en que tenemos energía y recursos limitados. Gastamos lo justo y necesario en nuestro cuerpo como para asegurarnos la reproducción y transmitir nuestro ADN. Bajo esos principios, después de haberte reproducido, los beneficios de invertir energía en esto disminuyen mucho. Para el biólogo detrás de esta teoría, el envejecimiento era una consecuencia de un trade-off, de un intercambio entre la energía necesaria para que vos te reproduzcas y pases tu ADN y la energía necesaria como para reparar el cuerpo. Era prioritaria la reproducción y no la reparación. Y esto importa porque muchas veces en condiciones adversas, como la restricción calórica, se aumenta la expectativa de vida, pero disminuye la fertilidad, porque estamos modificando esta distribución de energía, estamos obligando a nuestro cuerpo a reparar y no a reproducirnos. ¿Pero qué tiene que ver esto con el magnesio? Mucha de la sensibilidad que vos vas a tener a distintos nutrientes para que tus células elijan si se reproducen o se mantienen, depende de algo que llamamos regulación del sensado nutricional. Y cuando esta regulación se altera, que está desregulada, es uno de los mecanismos de envejecimiento. Y este mecanismo de envejecimiento, o este mecanismo en realidad de sensado de nutrientes, depende del magnesio. Por ejemplo, tu sensibilidad a la insulina depende de tus valores de magnesio. Y no solo eso, a menos magnesio tenemos, más riesgo de diabetes tenemos. Y estamos considerando todo lo demás en condiciones iguales. Y por otro lado, valores de glucosa altos y valores de insulina altos contribuyen a agotar nuestras cantidades de magnesio, lo cual va dando un círculo vicioso. Pero uno de los motivos para mí más importantes, o por los que impera tener buenos niveles de magnesio, es porque lo necesitas para producir energía. La conexión es simple. La energía de tu cuerpo, que se llama ATP, se produce en una sección de tus células que seguro ya escuchaste, que se llaman mitocondrias. Y la función que tiene el magnesio donde se une a estas moléculas de energía, este ATP, es tan relevante que ahí tenés guardado o acumulado un tercio del magnesio del cuerpo. Así que si bien es discutible, te diría que es una de las razones más importantes por las cuales no tiene que faltarte magnesio. Y la otra razón importante es relajación, que ya la vamos a ver. La ecuación para esto es: si te falta magnesio, la producción de energía en tus fábricas baja. Y además se aumentan los radicales libres y la oxidación. Significa menos energía y más daño. Y lo opuesto también es verdad en este caso. La suplementación con magnesio reduce la producción de radicales libres y aumenta un poco la producción de energía. Te digo un poco porque no vas a reparar un déficit energético que se debe a que comes mal, dormís mal y no haces ejercicio por tomar un suplemento de magnesio. Pero veamos ahora cuál es el impacto del magnesio en tu salud cardiovascular para que vos puedas cuidarla y reduzcas el riesgo de todos los problemas cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. A mí particularmente me gusta la longevidad, porque si bien no es algo que la gente vaya a hacer en una consulta médica, representa la salud en su máxima expresión, al menos con el conocimiento que tenemos hoy, porque significa que tu cuerpo funcione de la manera lo más óptima posible para que dure el máximo periodo de tiempo, y obviamente significa prevenir los riesgos de muerte y de enfermedad, al menos los más grandes. Y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Si vos tenés 25 años hoy, no te importa o fingís que no te importa, hasta que aparece a los 40
125 y de repente estás tomando una medicación para el colesterol y otra para el funcionamiento de tu corazón o por lo menos para hipertensión. La propuesta de longevidad obviamente es hace hoy lo que te va a permitir posponer la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Pero entender lo que el magnesio hace a nivel cardiovascular va mucho más allá de usarlo para prevenir infartos. Todas tus arterias tienen una capa de células, la más interna, llamadas células endoteliales, que son el recubrimiento, si querés, de tus tuberías, y hacen más que recubrirlas. Si estas células se dañan, afectamos a todo lo que puede atravesar de sangre hacia tus tejidos e incluso permitimos el pasaje de cosas que no queremos en esos tejidos o afectamos también a la fluidez o viscosidad de nuestra sangre, haciendo más difícil que fluya y aumentamos la resistencia que tiene para circular, modificamos el tono de nuestros vasos sanguíneos, el tono muscular para que se haga más pequeño o más grande ese vaso sanguíneo. Todo esto obviamente nos puede llevar a la hipertensión y afectamos también a nuestra respuesta inmunológica. Todo esto nos inflama más y nos hace desarrollar más enfermedad cardiovascular. Y todos estos mecanismos están tan relacionados con la cantidad de magnesio que tenemos en el cuerpo que incluso podemos usar nuestro valor de magnesio para medir o para tener un parámetro de nuestro riesgo cardiovascular. Pero lo interesante de esto es que mantener unos buenos niveles de magnesio previene uno de los problemas que todos vamos a tener en algún momento, no importa si tenemos infartos o no, que es la aterosclerosis o endurecimiento de tus vasos sanguíneos. Esto sucede porque el déficit de magnesio incrementa la acumulación de lípidos, de grasa, en las células de nuestras arterias y además mucha experimentación en este tipo de células de nuestras arterias muestra que la acumulación de esas grasas es un mecanismo de defensa frente a la oxidación y a la acumulación de radicales libres que se da porque les faltaba magnesio. Esto no significa que si vos consumís buenas cantidades de magnesio podés ir a comer toda la grasa saturada que quieras y no tener riesgo cardiovascular, por si las dudas te lo aclaro. Simplemente significa que el déficit de magnesio hace todo lo demás más problemático. Pensá que el magnesio actúa en más de 300 reacciones en tu cuerpo, con lo cual nombrar todas no tiene sentido, pero sí sabemos que las concentraciones, los niveles de magnesio que vos tengas afuera de tus células, modulan a las células que recubren esas arterias, influyen en la cantidad de óxido nítrico que vos producís, que es un vasodilatador, influye cuánto LDL, cuánto colesterol del que vos llamás malo metabolizás y realmente muchas cosas más. Y para los cardiólogos a los que les interesa el tema en más profundidad, la falta de magnesio empieza a causar problemas cardiovasculares porque aumenta la adhesividad endotelial por aumento de BCAM. Con lo cual incluso tenemos identificados los mecanismos moleculares por los cuales esto sucede. Por eso veamos ahora cómo usar el magnesio, pero cómo usarlo en cada escenario. Si a vos te interesa prevenir patología cardiovascular, como vimos recién, tomar magnesio de más no te sirve. No hay un beneficio por aumentar el magnesio por encima de lo normal. Solo hay beneficio por reparar el déficit que vos ya tenías. Además, los déficits tienen que ser muy importantes para aumentar mucho nuestro riesgo de infartos, de hipertensión o de aterosclerosis. No son algo que sucede en condiciones normales cuando vos estás comiendo de una manera razonablemente buena. Por eso el paso 1 real que todos deberíamos hacer es asegurarnos de estar consumiendo la cantidad de magnesio suficiente en nuestra dieta antes de considerar suplementarlo o usar cualquier otro abordaje para tener más magnesio. Y solo en el caso de la hipertensión parece haber un beneficio por consumir más cantidad de magnesio, especialmente en las personas hipertensas que ya saben que no consumen naturalmente suficiente magnesio. Si esas personas toman más de 400 miligramos por día, que es la cantidad estándar de magnesio elemental, la presión sistólica suele bajar, que es la alta, suele bajar 6.3 milímetros de mercurio y la diastólica, que es la baja, suele bajar 3.7 milímetros de mercurio. Son beneficios modestos, no son beneficios grandes. No te imagines nunca que un suplemento puede tener la potencia de un fármaco, en este caso antihipertensivo. Y dicho esto, recordá que hoy hay estafas con inteligencia artificial que proponen soluciones milagrosas para la visión, para las erecciones, para la hipertensión, etc. Algunas de ellas lamentablemente usan contenido mío, te aclaro por las dudas, yo no vendo productos ni protocolos, solo desarrollo tecnología como Pulso, que son aplicaciones o herramientas que te ayudan a vos a llevar a cabo en el día a día los cambios que vos ya sabés que necesitas hacer, en ese caso de alimentación. Por ende, cuídate, evita las estafas y ayuda a las personas de alrededor tuyo a evitarlas, porque son un nuevo tipo de estafa que va a seguir existiendo mientras que la gente siga cayendo y siga gastando dinero en eso. Y siempre recordá que podés identificar este tipo de estafas de una manera muy simple, mirando quién es el creador, quién es la persona que está publicando ese contenido. Cuando un estafador modifica el contenido por inteligencia artificial, no lo puede publicar desde la cuenta propia del creador o de la cuenta propia de líneas aéreas, políticos, actores de Hollywood, porque esto sucede en todos lados. Con lo cual, siempre mira quién lo publica. Ahora veamos cómo usar el magnesio en otros escenarios que no tienen que ver con salud cardiovascular. De hecho, muchas personas usan magnesio para evitar calambres. Esto no siempre es correcto. De hecho, varios estudios usaron 300 miligramos de magnesio diarios y no encontraron beneficios en los calambres después de semanas de tomarlo.
Y el peor error posible en estas condiciones, y que muchas veces se comete por ignorancia, es aumentar la cantidad de magnesio, pensando que si consumo más magnesio voy a tener un beneficio sobre esos calambres que no estoy teniendo con dosis normales. De hecho, un estudio en personas ancianas no mostró ningún beneficio en calambres con 900 miligramos de citrato de magnesio, que son cantidades altas. Por ende, sabe que la evidencia con respecto a los calambres y el magnesio es pobre. En general hay más evidencia con otros minerales como calcio o potasio, con lo cual revisa esa información y probablemente te sirva hacer otras cosas y no tomar magnesio para los calambres. Y uno de los aspectos más controversiales, si querés, del uso del magnesio tiene que ver con el rendimiento muscular, porque te ayuda por un lado y te perjudica por el otro. El magnesio relaja la musculatura. Esto es útil para recuperarte después de haber hecho un esfuerzo. De hecho, existe incluso magnesio tópico que vos podés aplicar de manera local sobre un área y masajearla. Y en algunos casos o maneras de uso específicas puede potenciar tus resultados en el ejercicio el uso del magnesio correcto. El magnesio en ese caso puede reducir tu dolor post ejercicio, mejorar tu performance muscular, obviamente acelerar tu recuperación e inducir un efecto protector en el músculo dañado. Para obtener estos beneficios musculares no puedes tomar el magnesio como un suplemento cualquiera. Necesitas cantidades específicas en un momento específico del día. La dosis utilizada para estos beneficios musculares es de 420 miligramos en hombres y 320 miligramos en mujeres, que es un poco más de la cantidad normal que necesitamos por día de magnesio, y sobre todo se tiene que tomar 2 horas antes de hacer ejercicio. La premisa es que esta idea de uso de magnesio usa cantidades ligeramente mayores que las recomendadas por día de magnesio, porque se asume que en el ejercicio vos vas a tener un requerimiento mayor. Pero si estoy en tu lugar, dejaría este uso de magnesio solamente para competencias deportivas, por ejemplo si corres una maratón, y no para las personas a las que le interesa la hipertrofia, porque disminuir el daño y el dolor post ejercicio significa que vos reducís la inflamación y todos los efectos musculares de micro rupturas en las fibras, que son los que al fin y al cabo estimulan el crecimiento del músculo. Si vos reducís eso, si reducís la inflamación, que ya sabés, como te expliqué antes, que el magnesio puede generar esa reducción de inflamación, reducís los mecanismos que justifican que tus músculos crezcan y se adapten. Algo similar a lo que sucede con el frío después de entrenar. Dejá el baño de agua helada post ejercicio para las películas, que se ve bien, pero es contraproducente si vos buscás más hipertrofia. Y como no todo lo que brilla es oro, el magnesio se suele mencionar como un buen suplemento para mejorar tu insulina y tus niveles de glucemia. De hecho, te mencioné que el déficit de magnesio aumenta tu riesgo de diabetes. Pero solo sirve para esto reparar el déficit. Excederte de magnesio tomando de más prácticamente no hace diferencia en tus niveles de glucosa en sangre. Con lo cual, si querés bajar el azúcar en sangre y ya estás consumiendo las cantidades correctas de magnesio, hay otras estrategias que te dejo en un video específico en la descripción. Pero uno de los escenarios donde el magnesio sí funciona es en constipación. El magnesio actúa atrayendo agua y facilitando la evacuación. Para esto necesitamos tipos de magnesio específicos que no se absorban fácilmente, que queden en tu intestino y atraigan agua a la materia fecal, no a tu cuerpo. Y para esto se suele usar entre 1 y 2 gramos de óxido de magnesio o de citrato de magnesio, y es importante que entiendas que este tipo de sustancias sirven para tratar las constipaciones que no están causadas por una enfermedad, que es lo que llamamos constipación funcional del adulto, y que en general tiene que ver con el movimiento intestinal, con la flora bacteriana y con varios aspectos más. Y en muchas guías internacionales, sobre todo de Japón, para el uso de magnesio en constipación se recomienda que lo usen de la siguiente manera, que es 500 miligramos de óxido de magnesio 3 veces por día para aumentar la frecuencia de evacuaciones, para tener heces formadas pero más blandas y para tener menos sensación de vaciado incompleto, que es cuando fuiste al baño y sentís que todavía te queda materia fecal en colon pero no la puedes eliminar. Y hay 2 escenarios más que son bastante específicos de cómo usar el magnesio. Como ya te habrás dado cuenta, para realmente maximizar los beneficios del magnesio vos necesitas entender qué querés obtener de su uso y ajustar la toma a esa situación específica. Esto se nota en el síndrome premenstrual más que en ningún otro escenario. El síndrome premenstrual, si no lo conoces, es un conjunto de cambios que tienen que ver con inflamación, nivel de energía, hinchazón e incluso estado de ánimo, y que incluso afecta hasta el 75% de las mujeres en muchos países y sucede en los días previos a la menstruación. Y es un cuadro que con la aparición de los disruptores endocrinos que consumimos cada vez más o que llegan a nuestro cuerpo cada vez más, solo parece agravar. El magnesio sirve para este cuadro, pero realmente sirve más que nada para los síntomas emocionales como más irritabilidad o más ansiedad. En este escenario lo que demostró más resultado es usar 250 miligramos de magnesio combinados con 40 miligramos de vitamina C. Por alguna razón, esta combinación es más efectiva que usar cantidades mayores de cada una de estas sustancias por separado. Hay básicamente un efecto sinérgico en la reducción de la ansiedad y los cambios de estado de ánimo relacionados al síndrome premenstrual.
Y el último de los escenarios que vamos a ver sobre el magnesio es el del sueño, que seguramente ya conoces. Sabemos que el magnesio se usa como relajante para conciliar el sueño, pero la pregunta es cómo lo usamos, en quién funciona y qué tipos de magnesio funcionan mejor para esto. Porque existe una cantidad enorme de data que se contradice. Por eso yo solo te voy a mencionar lo más efectivo, lo probado en humanos y que tenga ensayos de control randomizado. Por ende, si no nombré el tipo de magnesio que vos estés tomando, no te preocupes, yo solo te traigo la mejor evidencia posible. Para afectar aspectos del sistema nervioso como el sueño, vos querés aumentar la cantidad de magnesio que tenés en cerebro y en sistema nervioso, no lo querés aumentar en otros sitios como músculo. Y de la misma manera que hay mejores formulaciones de magnesio para la constipación, también existen para el sueño. El magnesio que ha mostrado aumentar más nuestros niveles de magnesio en cerebro es el magnesio L-treonato o treonato de magnesio, pero si no podés conseguirlo o te resulta menos económico, no te preocupes, porque realmente el magnesio tiene sus propios mecanismos de transporte para llegar al cerebro, sin importar en qué sal venía originalmente. Yo solo te menciono la versión de magnesio que ha mostrado aumentar más los niveles de magnesio en el sistema nervioso. Y tenemos buenos estudios sobre el treonato de magnesio mostrando cómo aumenta la calidad de sueño, cómo aumenta la cantidad de sueño profundo y la cantidad de sueño REM por noche sin modificar la cantidad de horas totales, e incluso esto sucede en personas con trastornos del sueño. Y si te estás preguntando cuánto se toma para lograr este resultado, bastante realmente. Es 1 gramo de treonato de magnesio diario que equivale aproximadamente a 75 miligramos de magnesio elemental. Cuando vos tomás 1 gramo de una sal, no estás consumiendo el 100% de esa cantidad de magnesio. Y esa toma se hizo por 21 días como para lograr estos resultados. Nos falta obviamente el estudio a largo plazo para ver si podemos hacerlo para siempre sin ninguna consecuencia negativa. La segunda opción, que es muy útil sobre todo en adultos mayores si no tenés esta otra opción de treonato, es usar citrato de magnesio, que es más barato y más fácil de conseguir y que se usaba en estudios desde 320 miligramos hasta 700 miligramos, o sea, cantidades relativamente altas. Y cuando se tomaba por 60 días mostraba reducir la latencia del sueño, que es el tiempo que vos tardás en quedarte dormido, 17 minutos, sobre todo en personas grandes que en general tardan más tiempo, y reducir 17 minutos la latencia es mucho. Pensá que si tenés algún aparato que mida calidad del sueño y te mide la latencia, buscas una latencia de aproximadamente 5 a 10 minutos como mucho. Ya una mayor latencia implica una mente hiperactiva, implica que estás muy estresado, implica diferentes factores que afectan a tu calidad de sueño. Bajar esa latencia hace tu sueño más eficiente y hace que más tiempo del que pasas en cama sea efectivamente durmiendo, pero es importante aclararte que no sabemos si usar magnesio en este formato aumenta la cantidad de horas totales que duermen las personas, solamente sabemos que tardan menos en dormirse. Me encantaría que usar una sustancia como el magnesio fuese más simple, pero hacer las cosas bien para obtener los resultados de sueño o de síndrome premenstrual o cardiológicos no es lo mismo que tomar un suplemento sin pensarlo. Por ende, empezá por mejorar tu alimentación y asegurarte de que estás consumiendo la cantidad de magnesio suficiente, y ya que estás, todo el resto de los nutrientes en cantidades suficientes, y usa la información del principio de este video para maximizar el provecho del magnesio que vos ya estás consumiendo, que ya estás metiendo en tu boca, como para que no sea necesario suplementarlo o para que por lo menos sea tu segunda alternativa. Así que espero que te sirva esta información y que la uses para cuidarte.